nos va a regalar una bienvenida y un saludo. Ingeniera, bienvenida. $18,500, sí. Vamos a hacer. Y 2 empanadas. Hay un micrófono abierto. Estimados compañeros, buenas tardes. Habla Ángela Montoya, subdirectora encargada del Centro Minero. ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos. Gloria, muchas gracias por acompañarnos en esta primera charla de este EDT que nace de colaboración del sistema de bibliotecas. Una invitación importante a todos nuestros compañeros, instructores y administrativos para aprovechar estos espacios, realmente construir la perspectiva de los centros, hacer vigilancia tecnológica es importante para tener claras las líneas de trabajo de todos nosotros y lograr modernizar pues, nuestros ambientes de formación, lograr involucrarnos con nuevas tecnologías, con nuevos materiales, sobre todo nuestro centro que está haciendo esta transición de también trabajar con el carbón, pero con otros materiales interesantes. Muchas gracias por su participación. A la red de bibliotecas, muchas gracias. Gloria, a ti un muy buen inicio a este espacio, que sea de mucho aprovechamiento para todos nosotros. Buena tarde para todos. Buena tarde, ingeniera, muchas gracias. Y por supuesto, al creador, al que fomentó este proceso, el ingeniero coordinador de formación, Sergio Santa Botero. Ingeniero, bienvenido. Teresita, muy buenas tardes. Compañeros todos, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Por favor, me indican. Muy bien, sí, señor. Muy Excelente. bien. Bueno, no, entonces empezamos con pie derecho. Bueno, entonces a todos yo quiero darles infinitas gracias. Empiezo por todo el equipo del sistema de bibliotecas del SENA, un equipo maravilloso del cual se desprende, yo diría que como una suerte de spin-off que es Bokusajun, que es la unión de ese sistema en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander, en Huila, en norte de Santander y en Tolima. Y conocedor de ejercicios anteriores que habían adelantado en esta misma línea, como bien indicó la subdirectora, nuestra subdirectora, teniendo muy claro que el norte de los centros hoy pende de manera estratégica de los planes tecnológicos, y así lo entendimos desde el año 2008 que los empezamos a construir. Es necesario, en medio de todos los ajustes que día a día vivimos en los centros, lógicamente, pues cambiar el ritmo que las cosas nos van cambiando. En la medida en que ese cambio, entonces, necesitamos aterrizarlo y concretarlo en planes, en programas y en proyectos, la prospectiva emerge como, llamémoslo, como una herramienta enormemente valiosa que nos permite marcar un camino en el que, sin pretender hacer adivinanzas, lo que vamos es a tratar de diseñar ese futuro. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, y de eso nos va a hablar nuestra invitada de la tarde, una persona a la que respeto profundamente, la ingeniera Gloria Sánchez, la cabeza visible del plan tecnológico del Centro del Mobiliario, el plan tecnológico de los 118 para mí, y creo que para la Dirección de Planeación del SENA Nacional, el mejor plan tecnológico que hemos logrado construir hasta la fecha. Entonces, qué mejor que tenerlos a ellos y tenerla a ella abriendo esta primera sesión de herramientas de vigilancia, porque me parece que este es el momento en que no solamente vamos a lograr enganchar con el tema, sino igualmente comprender el valor del tema y la forma como de aquí en adelante lo vamos a utilizar, no solamente dentro de los procesos del plan, sino también para la vida práctica y para todo aquello que implique ciencia y tecnología e innovación. Entonces, sin más preámbulos, a Teresita, a Nubia, a todo el equipo de Bokusajun, al Centro Nacional Minero que permitió que pudiéramos
invitar a otros centros de formación para que compartieran con nosotros este espacio, a mis compañeros, a los 153 instructores del Centro Nacional Minero que se inscribieron en este ejercicio, agradecerles profundamente. Soy un convencido y estoy seguro que ustedes también de que este es el camino y que no hay otro camino. Entonces, Teresita, muchísimas gracias por este minutico, a mi subdirectora gracias y a todos ustedes. Esperar que hoy y hasta el 24 de julio podamos entonces contar con ustedes y poderlos certificar en este magnífico ejercicio. Muchas gracias, un excelente resto de tarde. Muchas gracias, ingeniero. Déjenme contarles qué es Bokusahuns. Bokusahuns nace, es la sigla de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Huila y Tolima, 6 regionales por amor al conocimiento, y fue un equipo de trabajo de bibliotecarios, bibliotecólogos, que nos unimos en pandemia y para hacer actividades, porque no necesariamente nuestras actividades son en sala, ¿cierto? Entonces nos inventamos todo un universo de donde nacen EDTs, hemos tenido ya experiencia en varios EDTs. Asimismo tenemos un programa estrella que se llama Mujeres que dejan huella, que realmente ha sido muy exitoso. Y más, pero bueno, dando paso a todo el evento, entonces hoy vamos a tener introducción a la vigilancia tecnológica, conceptos, herramientas y fuentes de información para la práctica, para su práctica. Ingeniera de sistemas, especialización en ciencias electrónicas e informática con énfasis en telemática, magíster en pensamiento estratégico y prospectiva, instructora investigadora en el SENA, desarrollo de estudios de futuro para instituciones educativas y empresas de diferentes sectores. Ingeniera Gloria Eugenia Sánchez Aguirre, bienvenida, le damos paso para escucharla y muchas gracias por atender nuestro llamado. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Voy a prender un ratico la cámara para que nos conozcamos un poquito. Vamos a ver hasta dónde va a cuenta el internet. Muchísimas gracias a la subdirectora Sergio, pues por la invitación. El agradecimiento es para ustedes por haberme tenido en cuenta y compartir con ustedes este primer espacio, ¿cierto? En donde vamos a hacer una introducción como a qué es este tema de vigilancia tecnológica, cuáles son esos primeros pasos que yo debería seguir para hacer una vigilancia tecnológica, eso para qué sirve. Todo el mundo habla de vigilancia, de prospectiva, qué diferencia entre una y otra, y entonces entender cómo la vigilancia se conecta como con otras disciplinas. Encantada de estar aquí con ustedes. Me gusta mucho compartir estos espacios y que nos podamos encontrar de esta manera, que tiene unos retos grandísimos, ¿cierto? Y sobre todo el espacio, la forma de conectarnos y la hora. Entonces, qué rico que nos podamos conectar, enfocarnos y que podamos disfrutar bastante este tiempo. Voy a compartir aquí la presentación para que empecemos. Listo. Vamos a ver, están viendo la presentación. Estos son los temas que vamos a trabajar entonces. Vamos a hacer una corta introducción como a estos temas de vigilancia y hablando un poquito de perspectiva también, cuál es ese contexto y sentido estratégico de estos temas. Vamos a entender algunas definiciones de esto, cuál es la metodología general. Obviamente esta introducción es una primera parte, entonces no vamos a profundizar mucho en la metodología porque los otros expertos lo van a desarrollar más. Vamos a conocer unos casos inspiradores, casos de éxito que encontramos de la vigilancia tecnológica y la prospectiva han tenido unos excelentes resultados y vamos a entender cómo la relación de la vigilancia tecnológica con otras disciplinas. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a conectarnos. ¿Qué hemos entendido como en esta nueva dinámica, en estas nuevas dinámicas que hemos reforzado después de la pandemia? Antes existían, no es que herramientas para conectarnos existieran solo
desde la pandemia, desde antes teníamos algunas herramientas, pero después de la pandemia entendimos que las dinámicas son diferentes y que no tenemos que estar siempre juntos. Hay momentos en los que la presencialidad es fundamental, hay temas que requieren presencialidad, hay momentos en que la emoción hace que estar juntos sea diferente, pero no todo el tiempo tenemos que estar juntos, y que estas herramientas nos permitan conectarnos a todas las personas. Hasta ahorita éramos, no sé, 120, 130 personas de diferentes regionales de Colombia, podamos estar conectados en este mismo momento, encontrarnos y poder conversar sobre estos temas, es maravilloso. Y lo llamo un reto porque es un reto que parte de la decisión personal. Entonces yo aquí tengo varias decisiones que tomar, ¿cierto? Una es, saco el espacio efectivamente, me programo en mi agenda de 2 a 4 de la tarde y me enfoco en esto porque tomo una decisión de aprender. Pero hay otra decisión, que voy a poner esto aquí a sonar mientras me pongo a mirar el correo, mientras tengo que hacer un informe, mientras leo un documento que tengo que leer, o mientras lavo la loza si estoy en la casa, o mientras atiendo otra cosa. Eso también es una decisión. ¿Quién toma la decisión? Cada uno toma la decisión de cuál es el compromiso que tiene como para aprender de estos temas, ¿cierto? ¿Qué hemos entendido después de la pandemia que nos ha llevado a clarificar estos procesos de aprendizaje? Que no podemos hacer 2 cosas a la vez, menos 3 o 4. Por eso la invitación, y me encanta siempre empezar con esto, es conectémonos, regalémonos estos espacios en los que tomamos la decisión de generar nuevos aprendizajes y poniendo todo de nuestra parte para que el aprendizaje realmente sea efectivo. Decimos nosotros, y más en nuestra institución, que deberíamos saber mucho de aprendizaje, ¿cierto? Menos de enseñanza y más de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Entonces aprendemos cuando tenemos una atención total hacia el objeto de estudio, hacia lo que queremos aprender. Aprendemos en la práctica y aprendemos con el sueño reparador. Esas son como unas 3 grandes fases que hemos entendido de cómo aprendemos los seres humanos, también entendiendo que todos los seres humanos aprendemos de formas diferentes. Pero en general el ser humano aprende cuando tiene enfoque total sobre lo que está aprendiendo, o sea, porque lo está estudiando, porque lo está escuchando, porque lo está viendo, porque está viendo una demostración. Hay muchas formas, pero estamos con un enfoque completo hacia eso. Una segunda parte que es donde practico eso que vi, eso que leí, eso que escuché, eso que estudié, lo practico, hago una práctica, y el tema del sueño es porque ahí es donde se hacen todas las conexiones, ¿cierto? Entonces, los invito a conectarnos y este taller, que quiero llamarlo taller, no más como conferencia o charla, tiene unas partes en las que vamos a hacer unos procesos de reflexión, vamos a utilizar algunas herramientas ahí como de lúdica, vamos a tener unos ejemplos. Entonces yo los invito a ser muy participativos. Vamos a utilizar un momentico del chat donde voy a hacer preguntas porque ustedes contestan ahí en el chat. Y qué rico también que tengan un papel y un lápiz, porque ese proceso de escribir es fundamental. Cuando uno toma nota en el computador, en una tablet, es súper chévere porque a uno le queda digital, pero hay momentos en los que la invitación debe ser a escribir con lapicero o con lápiz, porque el proceso neurológico que realiza el ser humano cuando escribe es diferente y hace una apropiación de conocimientos diferentes. Entonces, quienes tengan por allá lápiz y papel pues a mano, también que lo puedan utilizar para esos momentos que yo llamo de reflexión. Entonces, vamos a ver el slide allá. Reflexión número 1, si lo pueden escribir, chévere. Cuando sea en el chat, yo les voy a decir en el chat, y cuando sea utilizar otras herramientas, será otras herramientas. Entonces, vamos a arrancar. ¿Por qué se hace importante el tema de la vigilancia? Puede ser llamada vigilancia científico-tecnológica competitiva, como la llamamos en la institución, o vigilancia estratégica, que es hacia donde la queremos mover. Ahorita hacemos un poquito más como de ampliación sobre este tema. ¿Por qué es tan importante ese tema de vigilancia hoy? Porque estamos viviendo un mundo VICA, donde estamos viviendo y siendo testigos desde adentro de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Eso qué significa? Que está cambiando permanentemente.
no sé si han escuchado una entrevista, ahora que estamos con esto del Papa, han entrevistado muchos cardenales y muchos obispos, etcétera. Alguno de ellos le escuché en una entrevista una frase como, es que estamos viviendo siglos de 10 años. Eso refleja la velocidad en la que el mundo se está moviendo. Siglos ya no de 100 años, como sucedía hasta hace el siglo, ni siquiera el 20, pues desde el 19, 18, donde los cambios eran tan lentos, pues que los siglos eran siglos, pero ahora los cambios se están dando demasiado rápido, y lo que ahora es cierto, mañana no, y lo que hoy es verdad cambia completamente. Entonces, cuando uno le habla con personas que estudiaron física cuántica, por ejemplo, dicen, no, es que lo que nos enseñaron en el colegio de física, nada funciona, ¿cierto? Eso ya no es real, porque se han hecho unos descubiertos que están diciendo, no, es que eso no funciona así. Ejemplo, como la física, ¿cierto? Entonces, este tema de esa volatilidad, esos cambios tan grandes que se están dando, nos llevan a unos niveles de incertidumbre gigantes. Y herramientas como la prospectiva son estratégicas ¿para qué? Para gestionar la incertidumbre. Estamos viviendo mundos complejos y mundos ambiguos. Cuando yo estoy hablando de mundo VICA, esta filosofía se enfoca en los aspectos externos que causan cambios y desafíos, pero esto se está moviendo a un mundo funny o bunny en inglés, donde ya estamos hablando de mundos frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Y aquí está más centrado en los efectos que estos cambios tienen en las personas y en las organizaciones. Entonces el mundo VICA es más desde lo externo, ¿cierto? Cómo está el mundo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero además es que cuáles son los efectos de vivir en ese mundo. Estos niveles de fragilidad y de vulnerabilidad en el que nos sentimos, todos estos niveles de ansiedad en el que estamos moviéndonos, que está amarrado a la incertidumbre. Siempre los niveles de ansiedad se mueven por ese desconocimiento del futuro que para todos es desconocido, pero que algunos tenemos unas herramientas para gestionar esa incertidumbre y disminuir niveles de ansiedad, por ejemplo. Y eso nos pasa a los seres humanos, pero también pasa en las organizaciones, en las empresas, en el SENA, en las instituciones educativas, en todas partes pasa esto. Porque no somos islas, porque no podemos decir, porque como es una empresa grande y tiene todo ya estructurado, no le pasa. Sí, a todos nos pasa igual, ¿cierto? A todos nos pasa igual. Rosa Montero, la escritora española, dice, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y tiene un libro en el que habla siempre, tiene esas frases, todos somos iguales, a todos nos ocurre lo mismo, en el mundo vivimos todos juntos y tenemos las mismas experiencias y las mismas circunstancias, pero todos somos diferentes porque reaccionamos de forma diferente, porque somos proactivos de forma diferente, o no somos proactivos, o le tememos al cambio o no. Entonces esa frase me impacta mucho porque todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de temas como vigilar estos cambios, como estar atentos a los cambios para anticiparnos, sea porque me quede solo con la vigilancia, o sea porque utilice la vigilancia como una fuente para la prospectiva, lo que estoy haciendo es, teniendo la certeza del mundo en el que estamos viviendo, este mundo que es igual para todos, pero anticipándome a eso que sé que va a ocurrir sí o sí. Entonces, en tecnología, todos hemos visto lo que ha pasado con la IA en los últimos 6 meses, solo para un ejemplo. Cuando nosotros analizamos temas como la IA o cualquier otro tema tecnológico, esto nos abruma. O sea, los últimos 6 meses lo que ha aprendido ChatGPT es una cosa sorprendente. Una cosa es ChatGPT hace 6 meses y otra cosa completamente diferente es hoy. Los niveles de análisis y de aprendizaje que ha alcanzado ChatGPT son sorprendentes. Y entonces, porque nos sorprenda, porque nos abruma, porque nos asuste, ¿va a parar esta evolución? No, no va a parar. Por eso nosotros siempre decimos que esto va a ocurrir con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Como va a ocurrir sí o sí, pues nuestra tarea como seres humanos, como profesionales, como personas que trabajamos en una empresa, que tenemos un desempeño laboral y para nuestra casa y para nuestra vida,
pues lo mínimo que tenemos que hacer es apropiarnos de herramientas y a partir de esas gestionar esa incertidumbre, anticiparme a eso que sé que sí o sí va a ocurrir. Entonces quería empezar como hablando con estas dos filosofías del mundo en el que estamos viviendo y que en estos contextos acelerados de cambio y de vértigo, ¿cierto? De mundo vertiginoso en el que vivimos, pues la vigilancia tecnológica nos permite anticiparnos a esas tendencias, entender esas señales que nos da el entorno de cómo se va transformando, pero tomar toda esa información y llevarla a la toma de decisiones, a tomar acción. De pronto lo que pasaba hasta hace algunos años con la vigilancia era que nosotros veíamos que se hacían procesos de vigilancia cuando era muy científico, tecnológica, por ejemplo, pero se quedaban en documentos, se quedaban en el papel. Entonces, muy bonito dentro de los procesos de investigación, que deberá ser así, ¿cierto? Con un rigor metodológico, etcétera, con todo lo que se hace en la vigilancia, pero esto nos debe llevar a la acción. No se puede quedar en el papel y en un listado de patentes con los que no pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer es, estas señales que estamos captando, esta información que estamos capturando, hay que procesarla y tomar decisiones bien informados a partir de esta información, de esos datos que limpios, depurados, analizados, se convierten en una información poderosísima para tomar decisión y tomar acción. Entonces ese es como un punto de partida de los beneficios de la vigilancia, que no es buena o mala per se. Entonces hay detractores, hay amigos de hacerla así, de hacerla así. Es que no es la vigilancia sola, pues por sí. Es qué uso hacemos de la vigilancia, hacia dónde llevamos la vigilancia y cómo esos hallazgos que tenemos, en qué los estamos convirtiendo, qué estamos haciendo con eso. Es como si usted tiene un celular flechita, sencillito, y con eso hace unas llamadas. Y después el día de la madre le regalan el super iPhone y también lo usa para hacer llamadas. Pues no es la herramienta, ¿cierto? Es que usted qué hace con la herramienta, usted qué hace con esa herramienta, que puede ser poderosa o no, pero es el uso que le damos los seres humanos. Esa finalmente es la gran diferencia que se está marcando entre la cuarta y la quinta revolución industrial. La cuarta revolución muy centrada en tecnología, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, la automatización, el IoT, pero eso es cuarta revolución. Pero ahora hablamos de una quinta revolución en el que estamos en el mundo FANI y en el que yo, a partir del uso de las herramientas, convierto al ser humano en el centro de esa revolución. En la cuarta estaba muy en el centro el tema tecnológico, en la quinta está muy en el centro el ser humano, y como la tecnología habilita procesos y como la tecnología se convierte en una herramienta para el bienestar del ser humano. Eso nos lleva a hacer un análisis de la velocidad en que se están dando estas disrupciones en el mundo. Aquí vamos a tener 3 ejemplos: TikTok, Instagram, ChatGPT. Me voy a mover hacia, si cuando yo me cambia mi pantalla. ¿Están viendo una nueva pantalla de un Kahoot? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, los invito con su celular a que escaneemos este QR. Y cuando escaneen ese QR, le van a decir abrir en el navegador. Y cuando abren eso, les abre una pantalla morada que dice Kahoot. Ahí ustedes van a escribir su nombre. Yo lo voy a ir haciendo para que vamos bien. Perfecto. Y cuando le damos listo, aparece participantes. Puede que no se vean, pueden que sí, porque es a la velocidad que estemos. En sus celulares les va diciendo hola, en mi caso Gloria S, con un muñequito todo bonito. ¿Estamos? Y dice, ¿te has unido? ¿Ves tu nombre en la pantalla? Puede que sí. Yo le voy a decir de una, empezar. Y entramos a la pregunta número 1. En su celular solo dice pregunta 1, pero opinen por favor la pantalla, que es donde aparece la pregunta. Doctora Gloria,
¿Es posible compartir el enlace por el chat? Algunos no pueden acceder desde el celular. Ah, bueno, discúlpame un segundito. Pide un pin, qué pena contigo. Bueno, voy a hacer este ejercicio y ya se los mando. Listo, con los que se pudieron conectar. Estamos, para no devolverme porque tengo que cerrar y volver a cargar el QR. Y si es posible que te devuelvas un minutito donde está el código. Hagamos Pero una ya nos cosa. sacaría a todos los que ya Exacto. entramos. Exacto. Entonces, los que no lograron entrar, permítanme. Pero voy a hacer así, así entonces no podemos todos. Ya lo devuelvo para los que no pudieron. Permítanme un segundito, voy a terminar con los que sí entraron y ya lo devuelvo para que lo hagamos todos. ¿Listo? Compañera, buenas tardes. Lo que pasa es que a nivel nacional tenemos una caída y el sistema está muy colapsado y muy lento. Algunos afortunadamente se pueden conectar de manera pertinente, pero otros no. Por favor, comprensión. Gracias. Listo, entonces lo voy a hacer 2 o 3 veces para que los que puedan no tengan problemas de conectividad lo puedan hacer. Estamos en proceso de aprendizaje, los problemas de conectividad que tenemos es cierto. Si algunos están en centros de formación, sabemos lo que es la internet en centros de formación. Entonces, estos ejercicios que hago aquí con Kahoot, ahorita con el Mentimeter, es para que veamos que hay otras formas, pues, de que no sea la charla magistral aquí sentado, solamente una persona hablando y los otros allá, sino que hay otras herramientas. Pero lo voy a volver a cargar ahorita para que lo puedan hacer más personas. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó Instagram en lograr 100 millones de usuarios? Las opciones son 6 meses, 29 meses, 12 meses, 36 meses. En sus celulares aparece con numeritos rojos, se nos va acabando el tiempo, voten ya. El rojo 6 meses, el azul 29, el amarillo 12, el 36 verde. Ya tenemos 16, 17, 10. Listo, perfecto. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó TikTok en lograr 11 millones de usuarios? Entonces tenemos 12 meses, 2 meses, 9 meses, 24 meses. Vamos votando. Súper bien. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tardó ChatGPT en lograr 100 millones de usuarios? 2 meses, 18 meses, 6 meses, 12 meses. Súper bien, vamos a ver cómo nos quedó este podio. Súper, excelente. Me voy a devolver entonces. Para compartirles el link. Permítanme un segundito, yo cierro por aquí esto. Lo que estamos haciendo es un ejercicio, no porque ganemos o perdamos, ¿cierto? Esa no es la idea. La idea es entender que hay herramientas que yo puedo utilizar para hacer este tipo de actividades. Les voy a compartir el link, el pin, y ya volvemos a hacerlo con los que no se pudieron conectar ahorita. Listo. Ahí les mandé el pin al chat. ¿Puedo colocar el QR de nuevo? Disculpe. Sí, ya lo voy a volver a poner. Listo. Volvamos a empezar. Súper bien. Listo.
¿Cuánto tiempo tardó Instagram en lograr 100 millones de usuarios? 6 meses, 29 meses, 12 meses, 36 meses. Súper. Siguiente, ¿cuánto tiempo tardó TikTok en lograr 11 millones de usuarios? 12 meses, 2 meses, 9 meses, 24 meses. Listo. ¿Y cuánto tiempo tardó ChatGPT en lograr 11 millones de usuarios? 2 meses, 18 meses, 6 meses, 12 meses. Vamos a ver esta vez cómo nos quedó el podio. Excelente, felicitaciones, súper bien. Me voy a devolver por aquí. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. señora, sí, tranquila. Bueno, perfecto. señora. Entonces, Sí, señora. ¿de qué se trata esto? Velocidad de la disrupción es que entender cómo cuando se lanzan estas aplicaciones tener acceso a todo el mundo, cuánto se demora, ¿cierto? Y lo que nos hemos encontrado es, mire la diferencia en algo, en estas aplicaciones que usamos todos los días. Entonces, Instagram para lograr 100 millones de usuarios tardó 29 meses, 2.5 años. TikTok lo hizo en 9 meses, pero ChatGPT lo hizo en 12. La distancia de esto, no estamos hablando de cuánto se demoró el escáner para entrar al mercado versus cuánto se demoró el microondas, ¿cierto? Es una cosa lejos que uno dice, cuando yo nací ya existía eso. Ahora estamos hablando de aplicaciones como Instagram, que existe hace relativamente poco tiempo, de TikTok y de ChatGPT. Entendiendo que son 3 ejemplos y que tienen por allá otras aplicaciones que no han logrado esto, no han logrado nunca los 100 millones o desaparecen, o porque algunos de estos se los tragan, ¿cierto? Entonces, escuchamos que Meta se compró a no sé quién y de pronto los compran y empiezan a desestimularlos, o porque no logran moverse tanto en el mercado. Pero aquí lo que queremos mostrar es la velocidad de la disrupción, de lograr 100 millones de usuarios, de suscriptores en cuánto tiempo, y entonces esto va pasando de casi 30 meses a 9 y de 9 a 2. Y estamos hablando de ChatGPT como ejemplo de una IA, pero existen muchísimas, ¿cierto? Y que los profesionales van entendiendo y van conociendo muchas IAs y se van adaptando y se van suscribiendo, se van volviendo usuarios pues de los que más entienden, más se adaptan a lo que necesitan. Hay muchísimas IAs, entonces yo voy viendo cuál es la que más me sirve, cuál es la que me genera según mi dolor, cuál es la que más respuesta me da, etcétera. Pero tomamos ChatGPT pues como la más comercial. Pero aquí no estamos hablando solo de velocidad de la disrupción del número de usuarios que se logran. Aquí también estamos hablando de cómo impacta la vida del ser humano este tema de en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida del aprendizaje y del común, pues de todos los días, cómo nos está impactando la tecnología. McKinsey, que es una consultora que hace unos muy buenos estudios de tendencias, unos análisis de tendencias y unos estudios prospectivos bien interesantes, dice que el 30% de las horas laborales podrían automatizarse antes del 2030. Yo lo veo muy lejos al 2030, porque yo los invito a que hagan un análisis de una semana de trabajo de ustedes
y empiecen a hacer una proyección de cuánto tiempo en procesamiento de alguna tarea les está haciendo la IA, para quienes ya han adoptado temas de IA en su desempeño laboral sobre todo. ¿Cuánto se demoraba usted, no sé, haciendo una presentación que tenía para un taller, para una clase, para una conferencia, en la que le dedicaba toda una semana? Vamos a suponer que usted se demoraba, le voy a poner 20 horas haciendo una presentación bonita, poniéndole los colores, la letra, las imágenes, no sé qué, y ya cuando se la hace Gamma o cuando utiliza Canva, bueno, con todas estas, ¿cuánto se demora? Para empezar a entender esas horas que finalmente uno las vería operativas, porque yo ya tengo el contenido de lo que voy a decir, ¿cierto? Es operativo ponerle los colores, el tamaño de la letra y el color y no sé qué. ¿Cuántas horas me ahorra eso? Yo pensaría que esto no va a pasar, este 30% no va a pasar hasta el 2030. Yo pienso que ya en 2027, más del 30% de las horas de mi desempeño laboral podrían ahorrarse en temas operativos. ¿Para qué? Para ser más estratégicos. ¿Para qué? Para trabajar en otro tipo de actividades, para tener tiempo para la creatividad, para tener tiempo para pensar, para tener tiempo para planear. No para estar todo el día en el corre-corre apagando incendios y siendo muy operativos, porque esos trabajos que son muy operativos ya los puede hacer una IA, ya los puede hacer un RPA, ya hay programas que no automatizan eso, ¿cierto? Entonces, interesante que puedan mirar estos sitios de McKinsey para que vean, tienen muchísimos documentos que hablan sobre ese tema. El tema de la actualización profesional. Entonces se dice que la vida media, o sea, lo que nos funciona dentro de las competencias y que es actualizado, no llega a los 5 años, más o menos 4 y medio, si usted es el súper teso, el que está en toda la frontera del conocimiento, el que está generando nuevas cosas, eso le sirve más o menos para 4 años, 4 años y medio, porque ahí ya quedó obsoleto. Pero si estamos hablando de tecnologías de punta, estamos hablando máximo de 3 años, máximo de 3 años. Entonces, aquí el Foro Económico Mundial nos está diciendo que el 44% de las habilidades actuales se verá alterado antes del 2027. 44% de las habilidades, eso es mucho, eso es muchísimo. Y el 2027 ya vamos en la mitad del 2025, ¿cierto? Primera reflexión. Qué rico que tengan papel y lápiz, por ahí lo podamos escribir. ¿Qué habilidad, competencia o conocimiento de tu área de experticia ha quedado obsoleto en los últimos 5 años? Aquí estamos conectados muchas personas de diferentes, aquí hay de todas las disciplinas, ciencias, ¿cierto? Profesiones, etc. Vamos a pensar en los últimos 5 años. ¿Qué de eso que yo sabía hacer, en lo que era muy experto, en lo que si hay instructores, en lo que yo les mostraba a mis aprendices, que los instruía en eso, les enseñaba, el que es docente universitario, entonces, qué era lo que le enseñaba a sus estudiantes de universidad, que ya en este momento no funciona, no es pertinente, está obsoleto, que fue reemplazado por alguna app o programa o aplicación o IA, todos en cualquiera de las disciplinas que tenemos una habilidad, competencia o conocimiento que quedó obsoleto. Ahora, si la respuesta es el papel en blanco porque no tengo ni idea, entonces hay que mirar. Ahí es donde se ve la necesidad de hay que vigilar, porque si no nos estamos dando cuenta que es una respuesta perfectamente comprensible. O sea, alguien puede estar diciendo, no tengo ni idea, que quedaría obsoleto lo que yo ya sabía. Entonces ahí lo que nos debe llevar es, tengo que vigilar, tengo que empezar a entender en mi área de experticia qué está pasando en el mundo. Y cuando yo ya esté analizando qué está pasando en el mundo, me estoy dando cuenta, mira, yo sabía esto y nadie está hablando de esto, esto ya se quedó obsoleto y yo no me había dado cuenta. Aquí en estos procesos de reflexión quiero como que tengan presente que no hay respuestas buenas y malas, por eso se llama reflexión, ¿cierto?
No es que puede ser que alguien llegó su papel, esto ya no, súper bien. Pero el que tiene el papel en blanco y la mente en blanco, también súper bien. Porque a lo que nos está llevando es, hay que abrir la ventanita y mirar afuera en el mundo a ver qué es lo que está pasando. Porque muchas veces en el día a día, en el corre-corre, en estos horarios largos, extensos, de trabajo y de estudio y de la casa y de los hijos y de no sé qué, pues no nos queda mucho tiempo para mirar afuera. Pero esto es una alerta para, hay que mirar afuera, hay que abrir la ventana y mirar afuera. UNESCO habla de educación y brechas tecnológicas. Me gusta mucho esta página que ellos tienen porque ellos se centran mucho en temas de educación, cómo la tecnología impacta la educación, pero también esas brechas tecnológicas que se crean precisamente por eso. Entonces, en esta página van a encontrar unos documentos que dice que la innovación digital puede complementar, enriquecer y transformar la educación, pero el desfase institucional en este momento es crítico. Ellos han hecho unas investigaciones en algunas instituciones de educación básica, educación secundaria, educación para el trabajo, instituciones de formación para el trabajo, instituciones de formación superior, etcétera, en todo, mirando cuáles son esas brechas de todos estos temas digitales con respecto a los estados del arte de estas instituciones. El desfase es grandísimo y no pasa solo en Colombia o en países latinoamericanos, eso está pasando en el mundo, teniendo en cuenta que sí hay instituciones de educación de cualquiera de estos niveles que van lejos, ¿cierto? Que lo han entendido y llevan años de actualizaciones y están en las fronteras de conocimiento, de actualizaciones tecnológicas y de actualizaciones de sus docentes, profesores, instructores, como lo llamen, y van adelante, pero la masa grande no, la masa grande todavía no lo ha entendido, todavía por temores, ¿cierto? Por esa forma en que los seres humanos reaccionamos al cambio, con las diferentes formas que hay de reaccionar al cambio, ¿cierto? Dos, por temas económicos, pero sobre todo por temas de decisión. Aquí siempre hablamos del foco es qué decisión estamos tomando. Y entonces toca para el otro viernes porque no tenemos mucho. Entonces va a quedar el pitch va a quedar para dentro de 8 días. Diana Paola Leiva. No estoy escuchando nada. Yo tampoco. Probablemente alguien le dio silenciar a todos y también silenció a la orientadora de la charla. Tengo que lo vuelva a abrir el micrófono. Pero ¿por qué a mí no me silenció No, entonces? no nos han silenciado. Lo que pasa es que como tenían micrófonos abiertos, tal vez nuestra conferencista No, pero esperó a ver si dejan hacerla. sí, pero sí me lo habían cerrado, ya lo vi, ya lo activo otra vez. Fui para donde no, sí. Ahí sí me están escuchando. Sí, señora. Sí, perfecto. Ahora sí. Ingeniera, permítame hacer una anotación, ¿sí? Compañeros, al final, casi al final, vamos a compartir la asistencia, ¿sí? Igualmente, si tienen preguntas, también va a haber un espacio para preguntas. Si quieren, las van formulando por el chat, yo las voy anotando para al final hacerlas, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Perfecto, gracias. Sí, yo creería que al final 15 minuticos, los últimos 15 minutos de este encuentro podemos dedicarlo a las preguntas, ¿vale? Entonces, ellos dicen que hay 3 riesgos grandes de no hacer una vigilancia estratégica de acción. Una es que se hacen inversiones erróneas. ¿Por qué inversiones erróneas? Porque si yo no estoy vigilando qué está pasando en el mundo, ni cuáles son esas tecnologías emergentes, pues muchas veces lo que pasa en las instituciones o en las empresas es que se adquiere tecnología que ya no es pertinente o se adquiere tecnología que no es adaptable al proceso que ya se sigue en las empresas. Entonces esto pasa mucho en empresas de industria, por ejemplo, en la industria, que de pronto no se hace una vigilancia y un análisis
juicioso de tendencias, sino que se conoce una máquina Y en una feria. Y entonces impacta porque le mostraron no sé qué hace esto, y entonces el que fue a la feria viene y dice, tenemos que hacer un crédito como sea para comprar esa máquina porque yo la vi en la feria. Y entonces hacen el crédito como sea, compran la máquina y cuando se la llevan a la planta, el jefe de producción dice, ¿y yo dónde pongo eso? Es que eso no hay dónde conectarlo. Eso necesita un tipo de energía de conectores diferentes, no lo tenemos, hay que hacer una adaptación. Además, es que eso no era lo que necesitamos, porque el proceso, reproceso se está dando en otro punto de la producción, etcétera, ¿cierto? Entonces, es riesgos de no hacer una vigilancia juiciosa, se hacen inversiones erróneas. Obviamente, para instituciones de formación como nosotros, una obsolescencia curricular. Estamos a ciegas. Creemos que el sector económico productivo necesita una cosa y es completamente diferente. Y vamos perdiendo un tipo de competitividad académica. Entonces, aquí vamos a hacer otra reflexión. ¿Cuáles riesgos son realidad hoy en la institución? ¿Cuál de estos tres consideran ustedes que como no somos juiciosos con la vigilancia como ADN institucional? O sea, nosotros en nuestra institución tenemos gente que hace vigilancia juiciosa, ¿cierto? Pero eso no es parte del ADN de todos, sino de algunos profesionales, doctores y etcétera, que son muy juiciosos con la vigilancia, pero uno no se socializa y dos, no se ha creado cultura. Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy contando en este momento, ¿cuáles son esos riesgos que se han hecho realidad hoy en nuestra institución? Y cuál más y cuál menos, como que ordenemos, cuáles son más, inversiones erróneas, curriculares obsoletos o la pérdida de la competitividad. Voy a hacer un ejercicio en una aplicación que se llama Mentimeter, igual, lo voy a dejar ahí para los que puedan escanear y ya les voy a mandar el código por el chat para los que no pueden escanear y hacemos dos tandas de esto, ¿listo? Entonces vamos a, cuando ustedes lo escanean en el celular les aparece Mentimeter comprendiendo la vigilancia tecnológica. Esto es más una sola pregunta para mirar encuesta sin nombre. Entonces ahí le decimos next. Perfecto, ya se han unido 34, 35, perfecto, súper bien. Y entonces nos aparece, no me voy a mover de aquí, pero cuando ustedes le dicen next allá, les aparece la pregunta, para que no se me pierdan los que están escaneando. Entonces dice, ordena de mayor a menor según el impacto en la institución por no hacer vigilancia. Aparece pérdida de competitividad, diseños curriculares obsoletos, inversiones erróneas. La que toques primera va a aparecer primera, la que toque segunda va a aparecer segunda, la que toque tercera va a aparecer tercera, pero se pueden mover con las flechitas y cambia de opinión. Y cuando ya la tengan ordenada como es, le dicen submit, enviar. ¿Listo? Voy a esperar un momentico que todavía se están uniendo. Aquí voy viendo que nos está cambiando el número de personas. Listo, ahora ya. Bueno, súper bien. Y estas han sido las respuestas. Perfecto, y seguimos, ahí siguen votando, súper bien, pero sigue ganando los diseños curriculares obsoletos como primero, pérdida de competitividad como segundo, inversiones erróneas como tercero. Han votado 77 personas. Pueden seguir votando. Perfecto, 80, muy bien. Al final le pueden dar finish cuando terminen ahí en sus celulares y ya lo pueden cerrar. De los que están conectados, faltan 12 personas ahí por votar.
Listo, ahí van votando, pero entonces yo creería que casi todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? El no hacer una vigilancia como desde el ADN, que sea parte de la cultura. Muchos estamos diciendo, no, pero yo conozco en mi centro a alguien que sí lo hace. Claro, en todos los centros puede haber alguien que lo haga, o varias personas que lo hacen, o desde las direcciones regionales, de la dirección general, desde la biblioteca, siempre habrá alguien que es muy juicioso con esta disciplina de estar haciendo la vigilancia. Pero que la institución no lo tenga como dentro de su ADN, dentro de su razón de ser, dentro de lo que hacemos todos los días, nos ha llevado entonces a tener unos diseños curriculares obsoletos, que hayamos perdido competitividad de empresas que dicen, no, es que a mí el SENA no me sirve mucho, ¿cierto? A mí el SENA, yo voy allá y pido un servicio y de pronto se demoran un poquito, y también nos ha llevado a hacer unas inversiones erróneas. Vamos a salir por aquí. Yo voy cerrando aquí para no tener tantas cosas abiertas. Volvemos a la presentación. Ahora, dentro de estos procesos de reflexión que estamos haciendo, también puede ser que alguien escriba, no, a mí me parece que también hemos tenido otros efectos, ¿cierto? Otras causas y otros efectos, que el diseño curricular esté obsoleto no solo porque no se vigila, sino porque o también que no sean solo estas tres, sino que a mí me parece que, y puedo escribir las otras. El tema es que el propósito, digo, es que hagamos unos momentos de reflexión que nos lleven a entender la importancia de esto. Dentro de los procesos de aprendizaje de los adultos, de las cosas que nos lleva a aprender es entender el significado de las cosas. ¿Para qué? Yo, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Y eso hace que se acelere el proceso de aprendizaje. Súper bien. Entonces, a todas estas, que será vigilancia tecnológica, yo les voy a proponer dos definiciones. Una, encontramos miles, o sea, usted entra a Google, entra a cualquier IA y eso le sacan todas, ¿cierto? Yo he elegido las dos que considero son más pertinentes para nuestra institución y que nos pueden llevar a cambios y acción. Entonces, uno, proceso sistemático de captura, análisis y difusión de señales científicas, tecnológicas y de mercado para anticipar cambios y sustentar decisiones. ¿Por qué personalmente me gusta esta? Porque habla de varias cosas. Uno, es un proceso sistemático. No es que lo hice hoy y me volví a acordar dentro de 3 años, ¿cierto? Es un proceso sistemático. Permanentemente yo estoy haciendo vigilancia, permanentemente yo tengo esa ventanita abierta y estoy mirando a ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia, qué está pasando en la institución, qué está pasando en las instituciones que hacen lo mismo que nosotros, o en otras que quieren hacer lo mismo y que están empezando. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Tener así como la ventana abierta siempre. Entonces, ¿qué es un proceso sistemático? ¿De qué? No solo de capturar, que la vigilancia no es que yo quiero Scopus y si no tengo Scopus, ¿dónde busco? No, es que información hay en muchas partes. Una partecita chiquita es capturar la información, pero otro pedazo grande es hacer el análisis de esa información. Pero otro pedazo grande es socializar esas señales que estoy encontrando para decirle a mis compañeros de centro, de institución, todos juntos, que nos estemos socializando conocimiento y decir, ay, mira, si viste que en biotecnología, que es una línea medular de nosotros, los centros que trabajamos con en el mundo hay un desarrollo que tiene que ver con esto, ve, te socializo este análisis que hice, mira, te socializo este documento que me encontré, mira, ¿qué te parece? Reflexionemos acerca de esto. Esa difusión de esas señales, ya sean científicas, tecnológicas, de mercado, de todo lo que podemos encontrar en este mundo, es fundamental. ¿Y eso para qué sirve? Uno, como lo decíamos desde el comienzo, para anticipar los cambios, y otro para sustentar las decisiones. En estos momentos de cambios grandes en los centros de formación, en las direcciones y en nuestra institución, las decisiones se deberían sustentar con información verídica, revisada, accionada desde la estrategia, analizada, procesada, bien pensada, y que desde ahí yo tome decisiones.
no con información del pasado, no con datos muertos del pasado, porque ya está más que demostrado que no nos funciona. No, con esto que está mirando al futuro, porque es que nosotros vamos caminando hacia el futuro, sea que caminemos de frente porque ya nos dimos cuenta de herramientas como la prospectiva que hace que caminemos de frente al futuro, o sea, porque todavía no nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta y estamos de espaldas al futuro, pero así todavía no nos hayamos dado cuenta y caminemos muy de espaldas al futuro, las decisiones que deberíamos estar tomando, las deberíamos estar tomando con información de futuro. Así todavía nos estemos tropezando un poquito con eso, porque estamos aprendiendo, porque estamos construyendo, porque todavía no nos hemos dado mucha cuenta de eso. Entonces, esta es una definición. Otra, que es un mecanismo integrado que fusiona métodos cualitativos y cuantitativos para transformar datos dispersos en conocimiento accionable, fomentando la exploración de nuevos campos tecnológicos y fortaleciendo la capacidad de adaptación en un entorno digital y globalizado. ¿Por qué me gusta esta? Primero porque habla de integrar varias disciplinas. Entonces yo integro todo este tema tecnológico, científico, competitivo, de prospectiva, todo esto lo integro. Y además puede ser o cualitativo o cuantitativo. ¿Por qué es importante hablar de estas dos formas? Porque es que usted la hace dependiendo de cómo funciona su cerebro. Entonces no hay una forma buena o mala, ¿cierto? No es que, y yo escuchaba de pronto algunos que hacen, dicen, no, ¿usted por qué hace esa vigilancia así? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde está? Claro, es que hay formas de hacerla. Y si a usted el cerebro le funciona más desde lo cuanti, desde el número, significa que su vigilancia tiene que ser cuantitativa y no es mala, pero si a usted le funciona más desde lo cual y desde lo social, desde el diseño, desde el arte, desde la creatividad, tendrá que ser más cualitativo y tampoco es malo. Tenemos que entender que es que no hay unas formas bien o mal, erróneas o correctas de hacerlo. Es que depende de cómo vamos a procesar la información y qué tipo de información somos capaces de procesar. Eso es fundamental, porque es que si mi cerebro funciona de una manera y yo tengo datos de otro que no soy capaz de procesar, entonces no estoy haciendo nada. No hay una forma correcta y una forma incorrecta. Hay formas de hacerlo. Y dependiendo de cuáles son esos datos que yo estoy encontrando, que además esta definición me gusta mucho porque habla de transformar esos datos dispersos en conocimiento, pero conocimiento que me lleve a la acción, que me lleve a tomar decisiones o a hacer algo con eso que estoy encontrando. No a hacer unos gráficos muy lindos en un documento y después lo guardo en una carpeta. No, es que es conocimiento accionable. Esto nos tiene que servir para algo, para tomar otro tipo de decisiones en los centros de formación, para tomar otro tipo de decisiones con nuestros aprendices, para hacer las cosas de otra manera, para generar procesos de innovación, ya sea en innovación en productos, en servicios, en la gestión que hacemos todos los días, ¿cierto? Es convertir estos datos en conocimiento accionable. ¿Yo qué voy a hacer con esto nuevo que estoy aprendiendo? Es que me encontré que hay una patente que registraron no sé en dónde. ¿Yo qué voy a hacer con eso? ¿Eso para qué nos sirve? No nos sirve. Siguiente, ¿cierto? Pero si me sirve, ¿yo qué voy a hacer con eso? Fomenta la exploración de nuevos campos tecnológicos. El conocimiento que tenemos ya no es una verdad completa. El conocimiento que tenemos es parte del contexto de una verdad mundial y me puede llevar a entender que eso que yo sé hace parte de un nuevo campo tecnológico que yo todavía no he encontrado, que no he explorado. Entonces me va a llevar a entender otros mundos. Tengo que tener la mente abierta, entender que así llevemos mucho tiempo trabajando unos temas y en este tema, mire, que yo doy cátedra, da cátedra, pero hay que aprender, pero hay que explorar, pero hay que estudiar todo el tiempo, porque esto está cambiando a unas velocidades increíbles y se generan nuevos campos de conocimiento, sobre todo tecnológicos, cada 6 meses. Entonces, si uno está en la vigilancia permanente, recuerden que si yo estaba en el frontera de conocimiento y me quedé quieta, a los 2 años quedé obsoleto. Y fortalece la capacidad de adaptación en un entorno digital y globalizado.
fortalece la capacidad de adaptación. No podemos seguir comportándonos de una manera completamente rígida, porque los árboles completamente rígidos se arrancan desde la raíz, ¿cierto? Tenemos que ser flexibles en el conocimiento. Claro, yo sé tengo conocimiento en esta materia, pero muestre a ver qué ha pasado en el mundo de nuevo. Venga a ver yo qué más tengo que aprender o qué más tengo que desaprender. Entonces, hay muchas cosas que aprender, pero hay muchas otras que desaprender, muchísimas. He elegido entonces estas dos definiciones que a mi parecer se adaptan muy bien como a nuestra institución, que podamos aplicar cualquiera de estas dos definiciones a lo que hacemos en los centros, a lo que hacemos en las regionales, a lo que hacemos con nuestros aliados de afuera, ¿cierto? Con las alianzas estratégicas que tenemos con universidades, con el CUE, con las cajas de compensación, con todos estos amigos nuestros con los que trabajamos y que podamos entender y compartir con ellos que estamos trabajando estos temas de vigilancia con cualquiera de estas dos formas de entenderlo. Es posible que ustedes puedan encontrar otras definiciones que se adapten mejor. Yo pensaría que en el transcurso del desarrollo pues, de estos EDTs que se van a ir haciendo, puede ser que se vayan socializando. Entonces aquí vamos a tener, entre muchos otros beneficios, estos son solamente algunos que saqué, ¿cuáles son esos grandes beneficios que obtenemos al hacer vigilancia? Uno, que tenemos una actualización proactiva de nuestro portafolio de servicios. O sea, ahorita con lo de la UNESCO hablábamos de unos diseños curriculares obsoletos, pero nosotros no solo somos formación, tenemos un portafolio de servicios más amplio, en los que se incluye la formación obviamente, pero cómo estamos actualizando este portafolio de servicios. Y aquí la palabra proactiva es muy importante, porque puede ser que seamos reactivos y necesitamos ser proactivos. Generamos nuevas líneas de I+D+I. Tenemos unas alianzas estratégicas en esa vigilancia competitiva. Yo voy entendiendo, ay, mira, yo estoy trabajando temas, cualquier tema, ejemplo, nanotecnología, y me estoy encontrando que en la India hay un centro de desarrollo tecnológico que está súper metido en nanotecnología. ¿Cómo hago una alianza estratégica con ellos? No, es que me estoy encontrando que hay un investigador de la Nacional que trabaja estos temas tremendamente. ¿Cómo me lo traigo para acá para que apoye temas de diseño, de desarrollo curricular, etcétera? Decisiones de inversión basadas en evidencia, no basadas en corazonadas, basadas en intuición experta y basada en evidencia y datos e información. Y un liderazgo directivo con visión de futuro. Otra vez, toma de decisiones, no con datos del pasado, sino con información del futuro. Aquí voy a hablar un poquito del enfoque metodológico general. Hay unos que hacen más énfasis en unos que en otros, unas escuelas de vigilancia. Yo me imagino que en el transcurso pues, de todo este tiempo que van a estar ahí con expertos, van a estar ampliando un poquito, pero yo sí quería contar más o menos cuál es el enfoque metodológico que tenemos en la vigilancia. Y cuando uno hace las consultas en textos de cuáles son los pasos para hacer vigilancia, empezamos con un diagnóstico. Aquí es muy importante en este diagnóstico donde se precisan los objetivos, el alcance, el horizonte temporal, etcétera, entender el contexto. Y ahorita espero que nos alcance un poquito el tiempo para hacer un ejercicio de contexto, porque de pronto hemos hecho unos ejercicios de identificar factores críticos de vigilancia. Entonces, listo, yo voy a hacer un factor crítico de vigilancia para mi centro de formación, van a ser los materiales compuestos, ejemplo. Y yo saqué esa información. No porque yo sé, pero es que no es porque yo sé o no sé por qué, no es porque a mí me parezca cierto, eso tuvo que haber salido a algún punto. Entonces hay como un momento cero en el que para precisar el alcance, los objetivos, el horizonte temporal y para identificar factores críticos de vigilancia, para poder llegar ahí yo debería tener como un momento cero de entender el contexto. Entonces, claro, yo estoy hablando de materiales compuestos, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Con quién? ¿Esto de dónde sale? Ese conocimiento que yo tengo, ¿qué tan pertinente es todavía? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo hacer un momento cero para conversar con otros expertos, para ir a buscar blogs, para entrar a esta página que les mostré de McKinsey, de la UNESCO, el Foro Económico Mundial, etcétera? Para hacer un contexto
y no solo de fuentes secundarias, sino de fuentes primarias, ¿cierto? Venga, ese experto que yo conozco de algún sitio, me siento con él y hacemos una entrevista que hice en mi estructura, una conversación bien chévere donde yo voy a identificar y voy a validar si esto que yo entiendo como que es un factor crítico de vigilancia, si lo es. Entonces, ese es momento cero que me parece súper interesante. Luego de que ya tengo el diagnóstico, preciso los objetivos, el alcance, el horizonte, los factores críticos de éxito, entonces ahora sí, venga, ¿dónde voy a buscar? ¿Dónde tengo una fuente bien chévere de patentes, de papers, de noticias, de redes, de foros, etcétera, ¿cierto? Y diseño las ecuaciones y hago unos filtros y ¡pum! Capturo, busco y capturo toda esa información. Cuando ya la busqué y la capturé, entonces, ¿dónde la voy a almacenar? Y antes de almacenarla, porque de pronto cometemos mucho ese error, cogemos y almacenamos, pero cantidad de información, lo que recomendamos primero es curarla, haga la curación primero de esa información, limpie los datos, ¿cierto? Mire realmente, elimine duplicados, elimine información que por eso hace uno las ecuaciones de búsqueda de qué año va a buscar para evitar que se vengan cosas ya muy viejas, pero de todas maneras usted lo tiene que revisar, ¿cierto? Haga una curación primero, busque una suite o este vehículo, pues que yo les muestro es pago, pero bueno, hay muchos otros gratis y tengamos eso en alguna nube, en alguna parte guardada, bien organizada. Porque no es que entonces yo cojo y empiezo a buscar, aplico una ecuación de búsqueda en alguna base de datos y empiezo a descargar y a descargar papers y voy guardando y voy guardando. Después uno se enloquece para buscar cosas ahí. ¿Dónde fue que guardé esto? ¿Dónde fue que lo leí? Yo sí recuerdo que en alguno de todos estos papers hablaba de tal cosa. Entonces es ser muy organizados desde el comienzo, curar esos documentos que me estoy encontrando, esa información que me estoy encontrando y organizar unas propias bases de datos, un almacenamiento muy ordenado para poder después hacer ese análisis de esa información, después hacer esa síntesis, después leer lo que tenga que leer, analizar lo que tenga que analizar y aplicar, por ejemplo, un método Delphi, que es un método en el que yo también pongo a consideración de expertos en el área ese análisis que estoy haciendo, que también hace parte de esta validación experta, que también la puedo hacer con un Delphi, donde aplico, entonces, ojalá sean multidisciplinares, y aplico normas como la 166006, ¿cierto? Que habla de trazabilidad, de pertinencia, de actualidad, como para que no sea solo lo que a mí como vigía me pareció y encontré, sino que esto yo ya lo analicé, ya hice una comprensión inicial, ya hice una primera validación y ahora sí conformo unos comités de expertos donde vuelvo y hago otra validación. Esta es súper importante, otra vez, porque... Una pregunta, perdón. Hola. Cuando su merced habla de curar, ¿a qué se está haciendo referencia? A eliminar duplicados, a sanear, a limpiar. Eso se llama curar documentos, a mirar qué tan pertinentes son, qué tan válidos, qué tan actuales, qué tan reales, ¿cierto? Ay, lo que gracias. no hace Wikipedia, por ejemplo, de lo que adolece mucho. Ustedes han visto que adolece, no le doy Wikipedia, que muchas cosas de esas no son ciertas porque no los curan, no hacen la curación de los documentos. Gracias. Este tema de la difusión y aplicación, porque otra vez, esa es una dolencia que encontramos mucho. Ay, es que sí, mira, es que Pedro Pérez había hecho esa vigilancia, ya la había hecho Pedro Pérez, ¿y dónde está? Ah, no, eso está, ¿dónde estará? ¿Dónde estará el documento? No, es que el tema de la difusión y la aplicación es fundamental. ¿Cómo? Con boletines, con tableros, con unas alertas tecnológicas, por intranet, con unas sesiones de transferencia, con unos talleres, yo no sé, y montar unos indicadores que nos digan de todas esas alertas cuántas fueron útiles, cuántas decisiones tomaron de acuerdo a esta información y cómo se comportaron esas decisiones, ¿cierto? Fueron correctas en el tiempo, tuvieron los resultados chéveres, cuántos proyectos salieron de ahí, cuántas estrategias se implementaron de ahí, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la difusión y la aplicación? Porque nada nos ganamos con llevar a la validación experta y a tener el documento muy bonito. Y a partir de estos indicadores y de todo esto, ese seguimiento, pues mirar a ver entonces cómo retroalimentamos, porque puede ser que un resultado de eso sea, este factor crítico de vigilancia es
sigamos trabajando sobre este, porque mire que este ha hecho que avancemos en estos temas fuertemente, logremos unas curvas de crecimiento gigantes, porque o no. Mira, esto no nos aplica, mira que tuvo mal resultado, mira que, y se ajusta. Aquí estamos hablando de poder hacer el seguimiento, no para castigar, ni para señalar, ni para juzgar si no funcionó, para aprender del resultado y poder retroalimentar el sistema. Porque es válido equivocarse, pero hay que equivocarse rápido y barato, ¿cierto? No quedarme en el error, no me funcionó, pero como yo llevo un año trabajando en esto, ¿cómo lo vamos a eliminar? No, es que hay que eliminarlo entre más rápido, mejor. Si usted ya se dio cuenta que no es, no es, elimínelo, busque otros factores críticos en los que tenga que vigilar, realice los ajustes que tenga que ajustar y vuelva y empiece. Entonces, cada uno de esos hitos operativos del ciclo nos sirven para qué. En el diagnóstico yo delimito el para qué y de esa manera evito la sobrecarga de información. Ahí encontramos, así sean las bases de datos más caché, es que yo tengo Scopus y ahí se filtran cosas que a nosotros no nos sirven, puede que a otros sí, pero por eso yo tengo que tener muy claro el para qué, porque si no voy a tener una sobrecarga de información que después no voy a ser capaz de procesar, ¿cierto? Eso nos desborda a cualquiera, por eso es muy importante tomarnos el tiempo de esa primera parte, de este diagnóstico de para qué, cuál es el alcance, cuál es el objetivo, cuál es el horizonte y esa información que nos llega del contexto. Es que efectivamente este contexto nos está diciendo que este debería ser el factor crítico de vigilancia y entre más cerremos el alcance, mucho mejor. Y eso nos va a evitar sobrecargarnos de información que después no vamos a ser capaces de procesar. Aunque hay entonces un llamado a la acción, ¿cierto? Cuando nos pasa eso, de cómo automatizamos eso. ¿Cómo hacemos para que a partir de RPAs más IA seamos capaces de realizar unos profundos análisis de toda esta información, sin que yo tenga que dedicarme a hacer temas operativos, sino mejor de análisis y reflexión? La búsqueda y la captura tienen como resultado ¿qué? Transformar preguntas estratégicas en ecuaciones. Entonces, aquí cuando ya estén en el módulo de diseñar ecuaciones, la ecuación empieza con una pregunta. O sea, que usted primero tiene que entender muy bien la pregunta para después diseñar ecuaciones poderosísimas. No empezar a entender dónde pongo el and, dónde pongo el or, dónde le pongo el más, qué pongo entre comillas, eso es muy importante. Pero usted antes de aprender eso debería aprender a hacer preguntas. Y aquí hago como un paréntesis. Nuestra institución ha entendido la importancia de la pregunta. Lo que pasa es que nos ha hecho falta un poquito aplicarla. Yo cuento siempre la historia de cuando yo entré al SENA de planta como instructora, era el momento en el que a uno lo llevaban 6 mesecitos a aprender solo de pedagogía. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí vivimos ese momento tan maravilloso que a uno, entonces uno se posesionaba y al otro día estaba con un equipo de pedagogos súper tesos donde le enseñan durante 6 meses a ser instructor. Y en el caso de Antioquia, aquí teníamos una pedagoga muy fuerte en la pregunta. Yo la recuerdo mucho porque ella decía, en la pregunta está el poder del aprendizaje. Cuando usted le dice a un aprendiz, hágame una pregunta sobre este tema, y él es capaz de hacerle una pregunta sobre ese tema, usted ahí ve que él aprendió. Lo que pasa es que nosotros siempre le hacemos la pregunta al aprendiz, ¿cierto? No, el aprendiz es el que nos debería estar preguntando, y en la pregunta nosotros, este muchacho o ya aprendió o está aprendiendo. Y ahora cuando nos encontramos con la IA, sí que tiene poder la pregunta. Porque es que cuando usted sabe preguntarle a la IA, cuando usted es capaz de redactar una pregunta, qué tan poderosa es la pregunta depende de qué tan poderosa es la respuesta. Entonces, antes de entender cómo hacer, cierro paréntesis, antes de entender cómo hacer las ecuaciones, dónde pongo el and, si lo pongo entre los puntos, si lo pongo en comillas, si lo pongo el más, si lo escribo no sé cómo, antes de eso hay un paso importante, y es usted qué es lo que va a preguntar.
¿Cuál es esa pregunta estratégica que usted quiere hacer? Después la convierte en ecuación, pero primero entienda qué quiere preguntar. La invitación es a retomar el poder de la pregunta. Cuando hago almacenamiento y curación, lo que estoy haciendo es garantizando calidad y trazabilidad de eso que estoy encontrando, ¿cierto? Que es si realmente sea de calidad, porque de la calidad de los datos depende de la calidad de la información. Obvio, en el procesamiento también ahí tengo que tener calidad, pero es como cuando usted va a hacer una comida. Si usted tiene muy buenos ingredientes, lo más seguro, dependiendo de si sabe cocinar o no, pero lo más seguro es que su comida va a ser rica, ¿cierto? Si sus ingredientes o tienen nutrientes y no están podridos, y no están, pues obviamente la comida va a salir buena. Si usted tiene unos ingredientes malos, podridos, amargos, no sé qué, pues así va a salir su comida. Entonces, por eso es que yo tengo que limpiar datos, tengo que curar esos datos para que después en ese proceso de análisis y procesamiento me salga una muy buena información. Obviamente está el tema de análisis que convierte datos en inteligencia, ¿cierto? Tengo métodos cualitativos, cuantitativos, tengo una cantidad de formas de hacer análisis, que es lo que vamos a aprender en el transcurso de todo este tiempo de talleres del curso. En la validación, entonces, sobre todo filtros sesgos. Eso es muy importante. Todos tenemos sesgos, todos. El ser humano en su cabeza tiene sesgos. Pero cuando yo lo pongo a validar por varios expertos, voy eliminando los sesgos y de todas maneras hay unas metodologías para eliminar sesgos, ¿cierto? Para quitar esa carga emocional. Todos tenemos el morral lleno de emociones y dependiendo de ese morral lleno de emociones, yo veo las cosas de una forma o las veo de otra. Por eso es que hablamos de que la realidad es observador dependiente. Todos estamos viviendo este momento, todos estamos conectados aquí, todos estamos escuchando, entre comillas, lo mismo. Pero mientras unos están escuchando atentamente y les parece súper interesante, y ay, ve, yo no lo había pensado así, ay, mira, yo había hecho alguna vez un curso, pero no había caído en cuenta de esto. Otros que están escuchando atentamente están diciendo, no, ¿qué es eso tan raro que está diciendo ella? Yo eso no lo creo, venga, yo a buscar a ver. Y es exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿De qué depende? ¿Cómo lo estamos tomando? De la carga emocional que cada uno le está poniendo a esto. Entonces, como todos tenemos estos sesgos y todos le ponemos el punto emocional a esto, y eso no se puede eliminar, muchas veces decimos, no, sea objetivo, no. Es que la emoción es parte del ser humano. Es como si a usted le dicen, venga a trabajar sin su emoción, es como si le dijeran, venga a trabajar sin un pie o sin una mano. Eso es que no solo ser, ¿cierto? Nosotros somos un solo todo y la emoción hace parte de esto. Entonces, para filtrar esos temas de que hay unas metodologías, yo lo pongo a consideración de una cantidad de expertos donde entre todos validamos y entonces le hacemos legítima esa información que estamos encontrando. La difusión y aplicación cierra el gap entre conocimiento y acción. Otra vez, hay que tender un puente que nos lleve a que todo ese conocimiento que tenemos cuando hacemos estos procesos lleguen a todo el que tenga que llegar y que todo el centro, la regional, toda la institución, todos aprendamos junticos de esto que encontramos. Hay que socializar, hay que llegar a donde debamos llegar. No nos está funcionando el correo. Ya verificamos que cuando mandamos un correo a todo el mundo no lo lee, entonces venga, busquemos otra forma. Hay que crear podcast con lo que estamos haciendo porque podcast escuchan, hagamos podcast. No, es que lo entiendes más con un infograma, una infografía, pero lleguemos, ¿cierto? Que el conocimiento se vuelva parte de todo el mundo. ¿Cómo hacemos para que todos en los centros y con nuestros aliados tengamos este conocimiento social, que todos tengamos esta información? Y obviamente el tema de evaluación y mejora, ¿cómo hacemos para retroalimentar el sistema y mantenerlo vivo, moverlo? Otra vez, no es que hice hoy la vigilancia, la tengo súper linda en un documento, la guardo y a los 3 años caigo en cuenta, ay, ve, yo no he actualizado esto, lo voy a actualizar a ver qué encuentro. No, esto debe ser acción, esto debe ser de todos los días. Mira, creé una alerta y me está generando que esto en el mundo se está moviendo diferente. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Cómo hago para que todos entendamos, aprendamos que esto se mueve diferente y cómo me devuelve? De esta manera lo que estoy haciendo es convirtiendo la vigilancia en un proceso cíclico, que se repite, vuelve y empieza.
No es que empiezo en el punto 0 y termino en el 5. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, se acabó. No, esto es un círculo. Paso 1, 2, 3, 4, 5, pero vuelvo y empiezo, alimento, retroalimento, realimento, valido, evalúo y vuelvo y empiezo. Es un proceso colaborativo. Todos deberíamos estar haciendo estos procesos de vigilancia, aportando, aprendiendo, redescubriendo. Obviamente tengo que medir, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con este conocimiento? Si se aplicó, no se aplicó, si funcionó, no es funcional, perdió pertinencia. Yo tengo que estar midiendo esto. Obviamente esto tiene unas normas internacionales y nacionales que lo certifican, etcétera, pero sobre todo que impulsen la innovación con rigor y eficiencia. Y la innovación entendida como la entendemos nosotros en nuestra institución, pues que son formas diferentes y mejores de hacer las cosas. Cuando uno busca también estas definiciones de innovación, pues hablan mucho de mercadeo, ¿cierto? Hablan mucho de nuevos productos que se venden. Nosotros hacemos otras cosas en la institución. Entonces, ¿cómo vamos a medir nosotros la innovación, la forma diferente de hacer las cosas y que tengamos unos resultados que estén en pro de qué? Del bienestar del ser humano, de toda la comunidad educativa? Perdón, que las innovaciones que nosotros implementemos lleven al bienestar de nuestros aprendices, lleven al bienestar de nuestros instructores, lleven al bienestar de nuestros administrativos, lleven al bienestar de los padres de familia y que lleven al bienestar de nuestros empresarios. ¿Para qué? Porque ahí es donde se ve realmente reflejado el resultado de estos procesos de innovación. La innovación no es, mira lo que me inventé, mira el robot, mira a punta de Python la programación que hice tan bonita y eso a quién aplica. No, pero mira lo que hice. No, es que le impacta la vida a quién, le cambia la vida a quién. Ahí es donde está el pedacito que tenemos que medir. Y obviamente aquí estamos hablando de hacerlo con todo el rigor metodológico que eso implica. No es volvernos laxos y es que yo necesito hacer esto rápido y como salga, ¿no es cierto? Esto tiene que tener un rigor metodológico, más nosotros que estamos en esta institución de conocimiento, ¿cierto? Que deberíamos convertir en una institución de conocimiento, pero hacerlo con un rigor metodológico, porque el argumento no lo tumban si yo lo tengo desde ahí. Aquí tengo como 2 casos de éxito, aunque uno se encuentra muchos más, de donde la vigilancia, ni siquiera la prospectiva, sino este pedazo de la vigilancia ha llevado a ser exitoso. Entonces, el caso número 1, el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ruta N, ¿cierto? Que queda aquí en Medellín. Ruta N lidera la política pública de ciencia, tecnología, innovación para la sostenibilidad de Medellín. Entonces ellos tienen unos observatorios que actúan como radares de oportunidades para el Distrito de Innovación de Medellín. Ese es como el contexto general de Ruta N, de pronto para quienes no hayan escuchado mucho de eso. Ellos, una de las tantas metodologías que tienen es que hacen unas mediciones anuales del ecosistema y encuestan a más de 1000 empresas. Pero además, ellos a partir de toda esa información que procesan, diseñan unos escenarios. Otro micrófono por allá abierto. Diseñan unos escenarios de futuro. O sea, ellos accionan esto a través de los escenarios de futuro. ¿Alguien me ayuda, por favor? El micrófono abierto por allá. Como veo la presentación, no veo quién tiene el micrófono abierto. Esto. Y ellos tienen un área que se llama así, ¿cierto? De vigilancia y prospectiva. Entonces ellos están vigilando qué está pasando en el mundo. Mira, en el mundo para el área de café, por ejemplo, están haciendo con la madera de café, están haciendo algo, no sé qué, y ellos inmediatamente crean unos escenarios y empiezan a validar a ver dónde pueden encontrar esos escenarios exitosos. Y también hacen unos estudios de vigilancia y benchmarking sectorial. Entonces ellos tienen muchos grupos de vigilancia distribuidos por sectores o clústeres, y eso ha hecho que el impacto sea, pues obviamente crear a Medellín como un distrito inteligente, ¿cierto? Ustedes han visto en el ranking
de las ciudades más innovadoras, que Medellín ha alcanzado unos altos niveles en ese ranking, pero además es que ascendió 6 puestos en este ranking de startups. Entonces, dentro de Ruta N, lo que hacen dentro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ruta N es que impactan muchas startups para que vayan creciendo, y eso ha tenido como resultado este gran impacto de Medellín como una ciudad innovadora, y que las startups que ellos apoyan, que ellos acompañan, suban y crezcan, pero a unos niveles impresionantes. Otro ejemplo, el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey en México. Este se creó en 2012 y es una unidad de prospectiva, inteligencia y aprendizaje organizacional. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos hacen una vigilancia diaria, o sea, esta gente está dedicada a eso solamente. Vigilancia diaria de todas esas fuentes. ¿De qué? ¿Qué pasa con la academia? ¿Qué pasa con tecnologías de la educación? ¿Dónde hay políticas públicas sobre qué? Es que mira, el Foro Económico Mundial está hablando sobre ética de la IA, venga a ver qué hay que hacer con eso, qué generó ya, cómo aportamos, a quién llamamos allá para decir que nosotros tenemos unos buenos aportes, y ellos están en función de esto, ¿cierto? Hacen una curación de documentos y una difusión mediante de todo. Ustedes entran a este TEC de Monterrey, al observatorio, y hay unos documentos en formatos PDFs, hay documentos en formatos de revistas, hay documentos en formatos de folletos, a usted cómo le gusta leerlo. Hay videos, hay videojuegos, usted encuentra de todo, porque ellos necesitan que la gente conozca. Entonces hay muchas formas de demostrarlo, además multilingüe, ¿cierto? Y hay un radar donde hacen unos análisis profundos de tecnología en la educación. Mucha de la información que nosotros tuvimos en cuenta en el plan prospectivo para la regional Antioquia al año 2040, mucha de esa información que tuvimos en cuenta fue de estos análisis que ellos hacen de ese futuro del aprendizaje y de cómo la tecnología está impactando procesos fuertes de aprendizaje. Entonces son documentos bien interesantes. Ellos llegan a 160,000 suscriptores, tienen más de 400,000 seguidores en la red, tienen más de 360,000 descargas de esos reportes que les cuento, y tienen alianzas con todo el mundo. Aquí solamente cogimos como algunos de esos. Y entonces ellos tienen un modelo que llaman TEC 21, con los que con toda esa información que ellos van captando, hacen unos bootcamps de competencias digitales maravillosos, y lograron tener un premio en el 2017 a la mejor colección de documentos. Reflexión número 3, allá con papel y lápiz. De estos dos casos, ¿qué lecciones aprendimos? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de solamente de estos dos casos que tenemos? Como les digo, pueden encontrar muchísimos más casos en el mundo. Lo que pasa con Space 10 pasaba porque ya lo cerraron el año pasado, pero Space 10, que es el que le hacía los diseños a IKEA, por ejemplo, ese es otro muy buen ejemplo de vigilancia en temas de diseño. Lo que pasa con unos laboratorios que tienen en Chile, por ejemplo, para el tema de madera. Lo que pasa en Italia con Hecho en Italia, que es su marca, ¿cierto? Cómo ellos a partir de la vigilancia en el mundo han logrado posicionar el Made in Italy como lo tienen, y que la ropa Made in Italy pues cuesta lo que cuesta, ¿cierto? Y tiene los diseños que tiene. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas lecciones aprendidas que tenemos nosotros con estos dos temas de estudio? Aquí podría darles 3 lecciones. 1, conexión con la estrategia, ¿cierto? Ellos están conectados con la estrategia. Ambos casos demuestran que la vigilancia cobra fuerza cuando responde a un plan, ya sea público o privado, ¿cierto? El Ruta N tiene un tema mixto ahí, como con el municipio, pero recursos privados, etcétera. Pero esto respondió a un plan. ¿Eso qué significa? Que es que no fue que hoy me levanté con ganas de hacer vigilancia, no, es que tiene un plan estratégico montado completamente. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, ya tenemos un objetivo trazado que puede ser un escenario de futuro trazado desde la perspectiva, y cómo yo voy vigilando que eso efectivamente vaya siendo real. Aprendizajes. ¿Cómo hago para socializar el aprendizaje? Con boletines breves, con informes para el que sí quiere leer,
o con soluciones mínimas viables, con un MOOC, por ejemplo, ¿cierto? Con temas que lleguen a la gente. Y este tema de datos abiertos y storytelling, ¿cómo hago para contarle a la gente qué está pasando? Y vuelven y juegan los MOOCs. Estos cursos cortos y gratis que yo pongo a disposición de todo el mundo, solo paga el que necesite el certificado, pero que el aprendizaje no es lo que estoy cobrando el certificado por el buen nombre institucional, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de convierte la inteligencia en conocimiento compartido, elevando el prestigio institucional. Eso hace, estos dos ejemplos nos están mostrando, porque cuando uno, en casi todos los medios, cuando le hablan de ruta de news, ay, tan tesos los de ruta de news, mira todo lo que, eso se llama el prestigio institucional. Cómo vamos avanzando y cómo vamos creciendo. Yo voy a acelerar un poquito para tener el espacio de las preguntas. ¿Cómo se conecta la vigilancia con otras disciplinas? Entonces, obviamente tenemos ahí un tema de gestión de conocimiento, ¿cierto? Los datos internos y externos solo se convierten en valor, pues cuando existen procesos claros para capturarlos, organizarlos y compartirlos dentro de la empresa. Otra vez, no es que se quede el documento guardado, sino yo cómo hago para que esos resultados, esos datos, ese análisis que hice, lo pueda poner dentro de un sistema de gestión de conocimiento para que sea accesible para todo el mundo y lograr unas curvas de aprendizaje, acelerar esas curvas de aprendizaje. Con la prospectiva, obviamente yo detecto hay unas señales tempranas de tendencias, de riesgos, de oportunidades y eso me sirve de insumo para construir el escenario del futuro, para guiar la planeación a mediano y largo plazo, pero también para realimentar el escenario cuando ya lo tengo en marcha. O sea, no solamente para hacer el escenario, sino también que cuando yo ya tengo el escenario en marcha, ¿cómo hago para alimentarlo? Y obviamente para gestionar la innovación, el desarrollo y la tecnología. La vigilancia señala oportunidades de colaboración, posibles fuentes de financiamiento y nichos aún poco explorados. Esa parte de otras fuentes de financiamiento para nosotros es un nicho poco explorado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que los proyectos que necesitemos y que no tengamos recursos nosotros aquí al interior, habrá otras formas de financiar? Aquí en estos 5 minuticos antes de preguntas, quisiera entonces un ejemplo de esa primera parte de contexto. Recuerdan que yo les decía, claro, vamos a empezar a identificar factores críticos de vigilancia, pero yo de dónde saco eso, pero yo qué hago. Entonces aquí yo me encuentro páginas, por ejemplo, como esta, donde voy a encontrar documentos, el Foro Económico Mundial, donde voy a encontrar documentos que me hablan de. Entonces, les voy a poner un ejemplo real. Nosotros cuando estábamos haciendo el plan prospectivo para la Regional Antioquia, entonces teníamos una inquietud. A ver, vamos a hacer vigilancia en qué. No podemos hacer vigilancia en una tecnología específica porque las vigilancias de las tecnologías específicas las hacen los centros de formación en sus planes tecnológicos. Yo soy del Centro Tecnológico del Mobiliario, entonces mi vigilancia será sobre maderas. ¿Qué pasa con las maderas? ¿Cómo se están modificando genéticamente las maderas para que den resultados y maderas más dispuestas para construcción de madera o más para muebles o más para carpintería o más para cubiertas, techos, pisos? No sé qué es cierto. Yo tengo que ver en el mundo qué está pasando con eso. Plásticos, vidrios y otros materiales para hacer muebles, también qué está pasando con diseño. Pero entonces desde la regional yo no puedo hacer esa investigación porque eso lo hace mobiliario. Entonces, vigilemos sobre robótica y IA. No, es que nosotros tenemos 2 centros que trabajan en esos temas, manufactura avanzada y teleinformática de servicios. Entonces, aquí es donde uno empieza a decir, bueno, entonces, como nosotros somos regional, vamos a hacer unas vigilancias en 2 aspectos. Nosotros somos institución de formación para el trabajo, por lo tanto, deberíamos estar haciendo vigilancia sobre el futuro del trabajo. Y somos Servicio Nacional de Aprendizaje. Entonces, deberíamos estar entendiendo el futuro del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo entro a mirar este tema de el Foro Económico Mundial y me encuentro por aquí y empiezo a buscar cuál es ese futuro de trabajo. Entonces, puedo encontrar, esto me bloqueó, puedo encontrar documentos de estos, como estos, y encuentro unos micro videitos como estos, que está hablando de futuro del trabajo, pero entonces me empieza a decir, ¿cierto? Es que como la tecnología avanza más rápido de lo que los empleadores pueden adaptarse, vamos a resumir 5 habilidades que podrías pulir para el futuro. 1, pensamiento analítico.
Entonces, ahí me encontré un puntico, ¿cierto? Estoy viendo este video y pum, cojo mi cuaderno y escribo pensamiento analítico. ¿Por qué? Porque es una de las habilidades que menos se ven, van a ver todos. Pensamiento. Miren que estamos hablando de cosas que son menos posibles de los humanos. Obviamente, la IA, no le puedo dar la espalda a la IA. Está haciendo eso, ¿cierto? Yo no puedo estar haciéndole todavía a mis aprendices. Vamos a hacer el ejercicio, pero cuidado las oportunidades. El tema de liderazgo, miren que es una de las habilidades interpersonales con mayor puntuación cuando ellos hacen esto, y curiosidad y aprendizaje continuo. Miren que de 5 habilidades muy importantes para el futuro, están hablando de 4 que tienen que ver con el ser y solo una con tecnología. Ahí está representada la quinta revolución industrial, ¿cierto? Es que es el ser humano. Y en el centro del ser humano y todo el resto de cosas que necesitamos. Entonces, ¿yo qué hago cuando leo un documento de estos? Estoy en esa etapa 0, cuando apenas estoy pensando a ver sobre qué voy a vigilar, ¿cierto? La reflexión que me hago. ¿Cuáles serán? Yo sobre qué voy a vigilar, qué voy a analizar, qué voy a estar. Estoy apenas en contexto. Aquí estoy pensando todavía, no estoy pensando cuánto tiempo me va a demorar, cuál será el objetivo. Todavía no he llegado allá. Lo que hago es que después me devuelvo para acá y digo, mira, en este documento me encontré 5 habilidades que pueden ser, apenas voy en el pueden ser, factores críticos de vigilancia. ¿Dónde lo confirmo? Porque entonces hago otro ejercicio aquí y empiezo a decir, ven, un 5 que conocemos todos, ¿cierto? ¿Esto qué es? ¿Esto por qué lo estoy pensando? Entonces voy a Mackenzie. Entonces me voy aquí a la otra página por aquí y entro a Mackenzie a mirar entonces qué está pasando por aquí. Y empiezo a mirar, ellos qué tienen aquí, esto está hablado, esto no tiene mucho que ver, a ver, esto sí, entonces entro y empiezo a mirar, ¿será que estos están hablando de habilidades? O voy y lo busco por allá, no, es que estoy como en un área más de productividad, entonces me voy a ir a buscar, eso es lo que yo hago, ¿cierto? Y voy alimentando aquí. Pero también me puedo ir a ChatGPT. Pero también me voy aquí después a ChatGPT y le digo, mira, estoy realizando una investigación sobre el futuro del trabajo en Colombia y en el mundo, analice y define cuáles son los empleos con mayores probabilidades de tener grandes cambios en los próximos 5 años. ¿Cuáles serán los nuevos empleos que se generarán al año 2030 y cuáles serían las habilidades a desarrollar para que un profesional sea relevante y pertinente en ese nuevo mundo laboral? Actúa como un experto en estrategia, seguridad de salud, trabajo, tecnología, en habilidades del ser, en desarrollo neurológico y en comunicación. Yo quiero que hagas una investigación a profundidad y le doy enter y él me empieza a pensar de esto que él me va a decir. Entonces vuelvo a esa parte que hablábamos de la pregunta, ¿recuerdan? De todo eso que él me va a decir ahí, yo tengo que hacer una curaduría de información, ¿cierto? Y vuelvo a la pregunta, porque no me quedo con lo que él me dice. Yo tengo que revisar eso que él me dice y contrapreguntarle. Por eso muchas veces en talleres con los instructores yo les digo, no le tengamos miedo a la IA, no hay por qué tenerle miedo. Usted ya no le diga al muchacho haga el trabajo. Usted le dice, yo sé que lo va a hacer en IA, hágalo allá. ¿Están viendo la pantalla, perdón? No, ya dejé de compartir. Ok. Entonces lo que le decimos es, vaya a IA, escríbame y entrégueme los prompts que usted le dio a ChatGPT. No me mande el trabajo solo. Entrégueme lo que usted encontró, pero además es que entrégueme los prompts, porque en la pregunta y en la contrapregunta y en la pregunta que yo vuelvo y le hago, ahí es donde me doy cuenta si el muchacho aprendió o no. Pero no es satanizar la tecnología que ya tenemos, ¿cierto? Entonces yo me voy para acá y empiezo a leer todo esto que me está entregando. Y él me dice, para abordar rigurosamente, respóndeme eso. Entonces yo empiezo, ¿desea un enfoque sectorial? Yo le puedo decir, no, en general. En general. Y la respuesta 2, y yo empiezo yo quería hacer un ejemplo así más grandecito, pero no me va a dar el tiempo.
Pero entonces yo empiezo a escribirle, no, analiza esto otro, no, analiza esto otro, y de ahí cojo respuestas que me van a alimentar ese lienzo que les mostré, donde es posible que él me repita esas 5 habilidades que yo ya había encontrado. Y vuelvo y leo el otro documento, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, y después de ahí entonces yo me voy a analizar más, y lo que estoy haciendo ahí es que estoy encontrando información de contexto que me confirma que esos factores críticos de vigilancia son los que son. Esta es otra herramienta que a mí me gusta mucho. Se las voy a mostrar aquí. La inteligencia, el modelo de inteligencia del Foro Económico Mundial. Y aquí tiene de todo. Entonces yo quiero sobre inteligencia artificial. Entonces yo entro y él me va a mostrar aquí en la parte izquierda la inteligencia artificial tiene como unos campos grandes y cada campo de estos con qué otros campos se relaciona. Entonces yo le digo, muéstrame con qué campo se relaciona la IA generativa, y él me dice, ah, mira, con salud, se relaciona con entretenimiento, se relaciona con gobernanza, se relaciona con educación, se relaciona con progreso económico, se relaciona con cuarta revolución industrial. No, muéstrame entonces la IA, ¿qué propósito tiene? Ah, mira, entonces estamos hablando de identidad, de océanos, de ciencias, de gobernanza corporativa, de derechos humanos, de valor, etcétera. Y por aquí me empieza a mostrar, voy a poner en español para todos. Entonces aquí me dice, mire, todos estos temas de la inteligencia artificial, ¿para qué propósito está? Fueron curados por la Facultad de Administración de la Universidad McGill. Me gusta mucho esto porque son documentos que las universidades, generalmente son universidades que le han hecho ese proceso de curación. Y miren los documentos de hace 9 horas, de hace 2 días, de hace 2 días, supremamente actualizados. Entonces, esta es una de las herramientas que yo personalmente más uso, ¿cierto? Que me gusta más como para estar muy actualizado y sobre todo para contexto. Aquí encuentro muchas cosas de futuro, pero sobre todo de entender el contexto, y así voy reafirmando si esos 5 factores de vigilancia que encontré al comienzo sí son o si me van resultando otros. Listo. ¿Cómo hacemos la sesión de preguntas? Cuéntenmelo. Wow, sinceramente, estamos todos como alarmados. ¿Por qué? Primero, permíteme, les recuerdo, la asistencia ya está en el chat. Vamos a ser muy flexibles, con el 90% damos la certificación. Recordarles que estas charlas van a ser editadas y luego subidas en el YouTube, la página oficial de SENA, de las bibliotecas del SENA. Un saludo a Olinda, Juan Carlos Niño, a Vivian, a un no user, no sé quién es, Jorge Iván, a Jesús, a Leandro, a María Teresa Galindo, que han estado muy participativos, con muchas preguntas, muchas apreciaciones, y uno sí se hace ingeniera con toda esta información que usted nos da, a uno le queda como esa reflexión en la cabeza cuando hablas de que en el 27, pues el que no esté actualizado ya va a ser obsoleto. Y uno dije, hijo de madre, si iré a llegar al 2030. Entonces, muchas cosas que entonces aquí hay unas muy buenas preguntitas. Pues yo voy a hacer, estuve recogiendo, hay pocas preguntas porque lo que más hay son apreciaciones y apuntes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, María Teresa Galindo nos pregunta, ¿qué estrategias educativas y herramientas digitales son más efectivas para cerrar la brecha digital en la educación? Esa respuesta surge después de una vigilancia, porque no hay una respuesta única. O sea, yo no les puedo decir aquí, la IA es, porque hay muchas. La IA es una, es así, sí o sí, ¿cierto? Pero hay muchas otras tecnologías. Yo no sé, los que llevamos mucho tiempo en esta institución, pues los que
los que llevamos muchos años, podemos recordar que hubo una época en que hacían unos congresos que se llamaba el Congreso de Informática para la Educación. Yo no sé si algunos de ustedes les asistieron a uno de esos congresos súper famosos, en Barranquilla, en Bogotá, en Medellín, los hacían cada 2 años en todas las ciudades, y uno iba allá a esos congresos y entonces empezaban a hablarles de tecnología, ¿cierto? Cómo el Excel, en ese momento, cómo el Excel aporta a los aprendices, no solo a los de contabilidad, sino a todos y a los estudiantes y no sé qué, y unas calculadoras científicas que ya eran capaces de hacer no sé qué. Y hubo un momento en que alguien dijo, es que estos congresos van a ser obsoletos. Es como si usted le dijera, importancia del lápiz en la educación. No, es que, cierto, es que la tecnología y la informática, como se llama en ese momento, es que eso hace parte. Entonces, a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la estrategia que ha adoptado la institución como estrategia para cierre de brechas son los planes tecnológicos. Lo que pasa es que, claro, crear cultura es lento y nosotros planes tecnológicos con prospectiva, porque sí se han hecho planes tecnológicos con otras metodologías, pero planes tecnológicos con prospectiva llevamos trabajándolos apenas 10 años y apenas 10 años es porque crear cultura y generar procesos de pensamiento de futuro es lento. Pero esa es la estrategia que creería yo más válida para cerrar esas brechas que tenemos. Pero en cuanto a tecnología, esa es la vigilancia que tenemos que hacer en cada centro, dependiendo de sus líneas medulares, de los sectores productivos que atiende, etcétera, etcétera. Eso tiene una cantidad de criterios para poder entender cómo vamos a cerrar esas brechas. Sí, gracias. Dice también Leandro, ¿cómo establecer de manera adecuada el foco para los centros para la identificación de formación en vigilancia tecnológica? Para que los centros formen. Pero en vigilancia tecnológica es lo que yo le entiendo. A ver, yo la busco. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la especialidad del centro, puede ser que la vigilancia tecnológica se convierta en un proceso un programa de formación, ¿cierto? Lo que pasa es que debemos empezar por nosotros. Entonces, yo hablo de tener el ADN, de hacer vigilancia, innovación y prospectiva como parte de nosotros. Porque si nosotros no lo hacemos parte nuestra, no vamos a ser capaces de mostrarle a un aprendiz la importancia de esto. Los aprendices tienen una sensibilidad muy especial y ellos aprenden más con el ejemplo y con lo que ellos sienten que nos hace vibrar a nosotros. Si yo solamente llego allá como a recitarlo, la vigilancia es muy importante. Paso 1 para vigilar y él lo ve como que yo estoy dando una lección, pero que yo no vibro, pero que yo no lo vivo, pero que yo no lo hago, pues ellos no lo van a captar. El rayo aquí al frente, ellos no lo van a captar, ¿cierto? Ellos no lo van a comprender. Por eso es muy importante empezar con nosotros, vibramos con esto, sentirlo, apropiarlo y así vamos a ser capaces de mostrárselo no solo a los aprendices, sino a toda la comunidad educativa. Jorge Iván hace rato está levantando la mano y... A ver, primero que todo, salude Gloria Eugenia y a la compañera que no le apareció el nombre de la biblioteca del SENA. Que Dios me la bendiga. Bueno, yo les voy a decir lo siguiente. Hay un dilema en cuanto a la vigilancia tecnológica y es en todas las instituciones educativas. Dentro de las competencias que forman a los aprendices, nosotros nunca nos hemos preocupado porque esa vigilancia tecnológica se aplique a la competencia que los chicos están viendo. Yo le estoy diciendo ya no soy instructor, ya en estos momentos estoy en la parte administrativa. Yo hace casi 14, 15 años fui instructor y fui evaluador de competencias laborales. Y siempre pensé yo que esa ausencia de vigilancia tecnológica nos mantenía a nosotros rezagados frente a la competencia que se genera en las otras universidades de carácter privado, que son menos paquidérmicas y que tienen la voluntad de estar generando productos semestralmente. Y yo les planteaba y les he planteado a muchos compañeros de que las normas de competencia laboral
si no tienen una sola obligación para el que la está cursando de hacer vigilancia tecnológica en su proceso, los chicos no van a hacer investigación. Y esa investigación tiene que ser una investigación de grupo. Y a los chicos hay que enseñarles a utilizar de manera crítica, la inteligencia artificial. Por lo menos tuve la oportunidad de estar en una capacitación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, me colé, ¿sí? Un amigo no fue y vino y me dijo, Ivancho, métase allá y escuche. Y ellos parten de que nosotros utilizamos más los PROM. Es más, las capacitaciones que nos están dando a nosotros, los PROM, no son para hacer investigación científica, son para buscar información general. Completamente, ¿sí? De acuerdo. Y por lo menos yo veía, ayer terminaron como a las 3 de la mañana la capacitación que estaban dando y venía y decía, y voy a repetir el PROM como para que lo tengamos en cuenta el resto de compañeros. Venía y decía, como un experto, diséñame la mejor ecuación para encontrar determinada información acerca de esto, su desarrollo, su perspectiva. Y le daba punto. Y me quedé aterrado porque la probé en 6 guías que tenía en ese momento abiertas. Tenía ChatGPT, tenía DeepSeek, tenía Crow, ¿sí? Y todas me sacaron una información similar, ¿sí? Las normas de competencia laboral, las patentes, las instituciones investigadoras, los libros, y todo eso está, claro está que allá en Estados Unidos lo tienen amarrado a un sistema muy parecido a Scopus, ¿sí? Donde usted tiene acceso a ver la información de esas patentes, ¿sí? Y eso es pago. La pregunta es, ¿nosotros cómo vamos a construir esa red para que los señores instructores, dentro de las competencias que van a entregarle a los muchachos en su proceso de formación profesional integral? Porque nosotros no somos pedagogos, nosotros somos formadores, porque enseñamos al hacer, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que los chicos tengan acceso al manejo idóneo de esa inteligencia artificial? Esa es la pregunta que yo quería hacer, porque yo sé que usted nos la va a aclarar en todos los momentos, pero me pareció que no podía dejar pasar el momento. Y muchas gracias, doctora Gloria, por darme ese espacio. Y muchas gracias a los compañeros por la paciencia. No, muchas gracias. Yo ya no voy a ser más instructora de ustedes. Nos vemos aquí y ojalá pueda participar. Estoy pidiendo un cupito certo si todavía me puedo inscribir. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, recordarles que el próximo, dentro de 8 días, vamos a tener a la administradora de empresas, Angélica Bermúdez, en búsquedas sistemáticas y la inteligencia artificial en la plataforma de ProQuest, bases de datos especializadas. Y yo creo que para cerrar, bueno, les recomiendo que miren el chat porque hay unos compañeros que están colocando unos enlaces muy valiosos y donde pueden consultar temas de la vigilancia tecnológica. Y para terminar con Olinda, dice, ¿cómo es posible que teniendo en nuestra institución gente tan experta como la ingeniera Gloria, estemos tan enredados en la coordinación de prospectiva? ¿Cuál podría ser la razón por la que no permiten que una persona tan calificada les oriente el equipo en la dirección general? Yo creo que esta pregunta no es para vos. No, y muchas gracias. Pero yo sé la respuesta. Pues más que yo soy instructora. Ah, ya. Sí, claro. Esa es. Pero con todo el gusto y con muchos que he tenido contacto aquí, de los que estoy viendo que asisten, pues nada, nosotros también desde este equipo regional
acompañamos a centros que de pronto nos dan una llamadita y nos dice, venga, usted se puede conectar conmigo y me da una orientación sobre el plan tecnológico, tengo algo, y con todo el gusto, con todo el cariño, ahí queda mi correo, me escriben cuando necesiten y con todo el cariño yo los acompaño a aclarar dudas que tengan con sus planes tecnológicos. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniera. De todas maneras, muy agradecidas. Creo que estuvo muy ameno, muy interesante. Nunca perdimos pues como esa expectativa. Mucha información, mucho para pensar de parte del sistema de bibliotecas. Muchas gracias por su apoyo y por su aporte. Mil gracias, ingeniera. No, mil gracias a ustedes por invitarme y un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Bendiciones a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas Recuerden, Muchas gracias. hola, recuerden por favor la próxima sesión el próximo jueves de 2 a 4, Muchas la gracias. segunda sesión. Excelente, 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 ingeniera Gloria, mis respetos. Muchas gracias. La asistencia está en el chat. Ah, bueno, la presentación, si quieren, les puedo hacer llegar la presentación a Sergio Santa y él se las comparte. Sergio, ¿te parece? Sí, por favor. Listo, Muchas ok. gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Y creo que se lo está diciendo, por ejemplo, algo que los bancos no quieren que sepas, con inversiones faraónicas, no solo multiplican, sino duplican la inversión. Los gastos que siempre deseas. Además, pagamos en cripto.